Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Satélite Cultural, un espacio en donde descubriremos los mundos de la cultura y el arte. Satélite Cultural ha comenzado este nuevo periodo aquí en Marbella, aterrizando, en el Hospital de la Misericordia, en donde se indagó y se vio un ciclo muy interesante en el que se van a tratar las narraciones y las memorias. Que en nuestra historia, en nuestro mundo, siempre ha sido de suma importancia el desarrollo que han tenido las personalidades en nuestro parecer. Así es, las narraciones, los ciclos en los que la memoria se encuentra con esa tentación de saber un poco más allá de las personas, sus actividades, sus retos, sus fracasos y cómo lograron hacer parte de este libro que es la historia de la humanidad. En la antigüedad, los filósofos, los novelistas dedicaron también a inspirarse para poder trabajar acerca de las biografías de célebres personas. Tal es el caso, por ejemplo, de Diógenes Liónceo, el cual trabajó acerca y sobre los filósofos célebres de aquella época. Actualmente también este género se utiliza para describir a los hombres, a las mujeres y también sus vidas y, cómo no, encontrarnos con efectos muy interesantes. Así es, en este caso se encuentra este ciclo en el Hospital de la Misericordia, el cual, Juan Malpartida le da la bienvenida a ensayistas, a filósofos y también pensadores, los cuales también hacen sus narraciones acerca de algunos personajes o de sí mismos. Le dio la bienvenida a Manuel Vila, Fernando Salvatore, Pablo de Ores, Rafael Argullol y Ana Cabele. Así es, se abrió este ciclo el pasado 6 de febrero y continuará hasta el 29 de marzo, ahora del 2019. La cita es a las 20:30 horas en el Hospital de la Misericordia. Bien, entonces recordad, acercaos al Hospital de la Misericordia y encontrémonos con este ciclo que se dedica a la memoria y a las narraciones. Gracias, continuad aquí. Aquí, damos la bienvenida a este nuevo periodo para Satélite Cultural. Y el concepto que ahora manejaremos serán las 1000 obras de arte de la humanidad. Así es, creemos que ha sido una gran fortuna tener a estos artistas que nos han otorgado una y otra de sus enormes obras de arte que forman parte de la historia de la humanidad. Cada una ha hecho historia, ha partido la historia o nos ha dado un objetivo a saber en nuestro mundo. En esta ocasión, Satélite Cultural se va a focalizar a analizar una o dos obras de artistas que han sido importantes y que son importantes para nosotros, los estudiosos y a los que también les gusta saber acerca del arte. La presencia ahora de Francisco de Goya es el que nos da la bienvenida a este nuevo periodo, con 2 o 3 obras que hemos escogido y son El perro hundido, Goya y su amigo Arrieta y también De qué mal morirá. Estas son las 3 obras que vamos a hacer un análisis no muy profundo, pero sí lo más objetivo y preciso posible. Francisco de Goya adquirió su mansión, la Quinta del Sordo, que por cierto no se denominó sordo porque él fuera sordo, sino porque su propietario anterior también fue sordo, en 1819. Ahí en esta casa, en sus interiores pintó los murales en óleo con yeso de los famosos pinturas negras, que él no las denominó como pinturas negras, sino fue su amigo Antonio de Brugada en 1824 como las denominó. Él se dedicó a pintar y solamente así lo hizo. Posterior, estas obras
fueron de revoco pasadas al lienzo en un periodo muy lento después de un tiempo en 1874 aproximadamente. Lo que sí se sabe de la Quinta del Sordo, que la pasó a heredar su nieto Mariano de Goya debido a presuntas represalias que pudieran haber tenido esta mansión y claro también conteniendo estas obras. Así su nieto la tomó debido a aquel entonces por la nuevamente restauración de la monarquía absoluta y de los liberales Fernandino. Así es, así en este entonces se presenta esta situación. Pero hablemos de las enfermedades tal cual como Goya las vivió. No por tanto, no sabemos a ciencia cierta cuáles y exactamente, detalladamente, qué tipo de enfermedades tuvo. Pero sí se han documentado y estudiado muchas de ellas, debido a que a muy temprana edad, a los 46 años, sufrió de muchas de ellas. Pero cabe mencionar que en el siglo XVIII, todo el que sufría de sordera, pues se mantenía aislado al mundo al que le rodeaba. Goya padeció esta enfermedad. Aún a pesar de que él podía leer los labios, aprendió también el lenguaje por signos. Fue una enfermedad que le ocasionó muchos males y tristezas, debido a que dejó de enseñar en la Real Academia de Bellas Artes. Por otro lado, también se le presentó situaciones no paranoicas, pero sí obsesivas, debido a que no podía escuchar los rumores que corrían y las habladurías en la corte, ocasionando, por ejemplo, envidias por tal talento que él tenía. Y él también tenía la preocupación de no continuar con el papel de artista o de pintor de la corte. Analizamos que Goya también, generó esa destreza de ser un retratista de la época debido a que era sordo. Como sabemos, el sordo tiene la capacidad para poder analizar los gestos, las posturas y la psicología de los cuerpos. Así lo hizo entonces en aquel momento Goya. Aquí presentamos la primera de las pinturas que analizaremos, que es El perro hundido, que corresponde a uno de los 14 murales que en aquel entonces estaban así, ahora están en lienzo en el Museo del Prado de Madrid. Aquí el perro hundido presenta a un perro que corresponde a él mismo, a un perro que se está hundiendo en un agujero y que está en suma depresión y dolor. La situación que podemos analizar aquí es que el mismo Goya es el que presenta esta soledad y constante depresión. Como sabemos, los artistas son cronistas y Goya como tal fue uno de ellos, un artista en el que se percataba de las situaciones en las que vivía, así como pudo haber sido el momento real, las realezas, los plebeyos, un día normal y también el mal en sí. Goya tuvo la capacidad de cristalizar el mal como tal, la violencia, la guerra, la locura, la soledad, fueron parte de estas obras que él patentó en sus muros de la Quinta. Aquí el perro se presenta en un fondo amarillo con pinturas color amarillo ocre semioscuro, con pinceladas desiguales y deshilachadas. La presencia de la soledad y del desastre en estas obras es patente, debido a que ya contaba con cierta edad en la que se presenta los problemas de la Revolución Francesa, siendo parte de la Inquisición, que fue también juzgado y sentenciado por sus cartones de los caprichos, también parte de ser de una sociedad en la que se confrontaba con la realeza, con los plebeyos y con su misma enfermedad, que eso fue lo que más le mermó.
debido a que se constata que durante muchos años, a partir de los 46 años, pues vivió y tuvo, por ejemplo, malaria, sífilis, el síndrome de Susak, que como sabemos, bueno, pues también da una sordera bilateral, que esas fueron consecuencias, podemos suponer, según las cartas que él tuvo y correspondencia entre sus amigos y sus médicos. Aquí se presenta otra nueva postura en la que él hace un recorrido en una de las obras, en la de su amigo Arrieta. Así es, él presentó una enfermedad entre 1819 y 1820 que casi fallece, muy diferente a la enfermedad que tuvo en 1796, totalmente diferente. Así es que pasa que él le otorga un retrato a su amigo y médico de cabecera, Arrieta, dándole también una dedicatoria no muy usual que Goya la presentó en esta obra, en la cual, bueno, dice así: Goya, agradecido a su amigo Arrieta por el acierto y esmero con que le salvó la vida en su aguda y peligrosa enfermedad, padecida a fines de 1819 a los 73 años de edad, que la pintó en 1820. Cabe mencionar que es la primera vez que él presenta un sincero respeto y devoción por un artista, a diferencia de aquí les presentamos de que se murió. Esta obra en la que nos presenta un asno auscultando a una persona, no sabemos si está muerta o semiviva, y la denominó De qué mal moriría. Este cartón, que es el número 40 de los 80 cartones de los caprichos, nos presenta una obra en la que él hace una mofa satírica de lo que los matasanos incompetentes de los doctores, él decía. ¿Qué sucede? Que él padeció una cantidad de enfermedades como, por ejemplo, un zumbido de la cabeza, no pudo ver bien, falta de equilibrio, falta de concentración, problemas estomacales que lo tumbaron hasta más de 2 meses sin tener conciencia de lo que él tenía. ¿Qué sucede? Que con toda esta serie de anomalías siempre estuvo a lo mejor o probablemente aislado y tratando de recuperarse, enfrentándose una y otra vez en su soledad, con su sordera y con todos estos problemas físicos, intentando aceptar y pudiendo también convencer a los civiles de aquella época de que él no había perdido las destrezas de continuar con sus habilidades como pintor de cámara, como lo sabemos. En esta serie de trayectorias de su vida, él también pide permiso para poder salir de Madrid meses después de haber terminado las pinturas negras. Se dirige y pide permiso a tomar las aguas termales en Plombières. No llega ahí y en cambio se sitúa al sur de Burdeos. Ahí, en este lugar, pues le detectan desafortunadamente una infección renal, una severa y enorme tumorosidad ósea en la pierna, y aún así, a pesar de estas circunstancias, tiene que regresar a Madrid para congraciarse con Fernando VII y pedirle pues que le permita estar en Francia, y también le es otorgado 50.000 reales anuales. Con todas estas situaciones, una y otra vez Goya se enfrenta a la soledad, al estar luchando por su salud física y desafortunadamente la poca aceptación en la corte debido a su problema de la sordera. Al igual que veremos a continuación en los vídeos de Beethoven, fueron personas que vivieron con esta misma situación. Arrieta fue un especialista en fiebre bubólica y también la peste amarilla, que no sabemos exactamente si Goya también lo padeció, pero en este tiempo se documenta que hubo una epidemia de esta enfermedad.
En paralelo podemos observar que también en Alemania suscitó la misma situación con Beethoven, que él escribió durante los años 1825 y 26, Grosse Fuge, con también las mismas preocupaciones y la misma situación de sordera que padecían estos artistas. Lo dramático de los artistas, uno en el caso de Goya, es que era pintor y pudo de alguna manera transmitir a través de sus obras este desastre de esa soledad, de esa insolación. La trágica situación de Beethoven también la podemos observar, pero aún era mucho más dramática porque él era músico. Aquí pues presentamos la evolución de un artista, de ser un artista con escenas bucólicas, luminosas, llenas de colorido, a poco esa transformación en el perro hundido, que era él mismo, Goya y su médico Arrieta, o también el asno en el que dice de qué mal morirá. Estas tres escenas nos presentan en conjunto la situación dramática en la que Goya vivió durante más de la mitad de su vida, porque bueno, a los 82 años murió. Una vez que regresó a Francia nuevamente, en 1828, sufre un problema cardiovascular, dejando bueno, su vida hemipléjico con asfixia, y 2 semanas más tarde fallece. Leonia bueno, fue su acompañante durante todo el tiempo. Desafortunadamente no le dejó absolutamente nada. Años más tarde, el cadáver de Goya de Burdeos lo trasladan a Madrid, desafortunadamente sin cráneo. Observamos la dramática situación por la que él vive. Cuando él está en sus momentos de gran problemática de la enfermedad a los 46 años de edad, puede pintar 12 cuadros para demostrarle a los críticos de aquel entonces que él no había perdido sus habilidades. Pero nos muestra 3 proyectos con desastres, un manicomio, una cárcel, 3 cómicos y toda esa serie taurina que han cumplido hoy en día 200 años de haber sido pintadas. Como vemos, el artista es cronista, es narrador de las eventualidades de su época. Nos cristaliza el mal como tal, pero también el mal mismo que él estuvo viviendo durante toda su vida, luchando por salir adelante con sus enfermedades, con sus dolencias y narrándonos cada día lo que él sucedió, a través también de la documentación que tenemos por sus cartas, por los médicos y toda su pues, marco de referencia. Bien, pues aquí les mostramos el perro hundido, cuyas características son una pintura negra, el perro hundido, técnica óleo sobre yeso, posterior revoco a lienzo. Sus medidas 131 por 79 centímetros, soporte revoco a lienzo. Año de creación 1823, Provenance, Museo del Prado. Aquí presentamos la obra Francisco de Goya, Goya y su médico Arrieta, técnica óleo sobre tela, medidas 117 por 79 centímetros, año de creación 1820 y Provenance, Minneapolis Institute of the Arts. Y como último tenemos aquí Francisco de Goya, Los caprichos de qué mal morirá, cartón 40, técnica agua fuerte, punta seca, cincel japonés, agua tinta bruñida y soporte papel marfil. Medidas 214 por 306 milímetros, año 1797 y 1799, Provenance, Museo del Prado. Bien, continúan aquí en Satélite Cultural con estas y más escenas de Francisco de Goya. Bueno, pues en este momento Satélite Cultural nos trae la siguiente noticia, ya que aterrizó
en la casa de subastas Sotheby's en Londres. En este primer encuentro con las subastas en la primavera del 2019, que se abrirá este próximo marzo y abril de este año, nos encontramos con el Sotheby's Contemporary First Day Auction. Así es, en esta ocasión nos encontramos con la primera subasta de inteligencia artificial, que sus siglas en inglés son AI, Artificial Intelligence, y bueno, pues es un encuentro con la tecnología y con los pioneros en este rubro. El artista Mario Klingemann pues va a exhibir aquí en la casa Sotheby's su primera inteligencia artificial con la exposición denominada Memories by Passageways One. Así es, este va a ser una instalación en la que las máquinas y un ordenador estarán dispuestos con una red compleja neuronal en la que, bueno, el artista se ha dedicado a agrupar un centenar de fotografías y retratos de personajes del siglo XVII y XVIII. La máquina está dotada con red compleja tipo Yesca, el cual las toma, las transforma y las dispara en una pantalla en las que el espectador verá instantáneamente y única y exclusivamente una imagen que jamás podrá volverse a ver, debido a que son momentos e infinidad de instantes que la máquina produce este tipo de retratos. La idea principal es animar al espectador a tener una idea diferente de lo que los retratos del siglo XVII y XVIII nos dieron. Con esta situación nos muestra hermosas caras, depravadas, deformes, uniformes, con color o sin color. Así es, en este momento es la nueva tendencia en las subastas, en las galerías, en los museos, de presentar la tecnología que estos nuevos artistas lo están difundiendo. Bien, veremos los resultados que serán de esta subasta de Artificial Intelligence. Y bueno, pues continuad aquí en Satélite Cultural. ¿Por qué? Porque tenemos ahora la gran presencia de un compositor y también director de grandes sinfonías. En este caso nos topamos con Ludwig van Beethoven. Así es, él, como sabemos, fue uno de los artistas más importantes en cuanto a la esencia musical. Él fue parte de lo que se denominó el Sturm und Drang, que fue un movimiento filosófico y musical de Alemania. Este movimiento nos dio la entrada al romanticismo de aquella época. La institución que se encontró ahora, Satélite Cultural, fue algo mucho más interesante que las famosas novenas sinfonía. En esta ocasión nos encontramos con Grosse Fuge. Rompe con las estructuras armónicas, estéticas y musicales de la época, estando actualmente también hoy siendo una obra muy complicada de analizar para el público de ahora. Beethoven alegaba que no era una música para oír en el presente, sino para el futuro. Bien, y recordaos también que nos podéis seguir por Facebook, Twitter o Instagram. Aquí os dejamos con un pedazo de esta obra de Beethoven.